Gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes, mi nombre es Irina López. Soy la coordinadora de la Agenda Cultural y Científica de Maloca. Me siento muy orgullosa de presentarles hoy este encuentro, 14º encuentro de creación, arte y ciencia, tecnologías de lo vivo. Estamos pocos, pero somos sustanciosos. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Suratómica, a la gente de Mutante, que atendieron este llamado, esta invitación, y esta seguirá siendo la casa de ustedes. Vamos a presenciar y a escuchar a jóvenes artistas científicos que están trabajando de una manera poderosa y sorprendente en sus áreas. Quiero darle la bienvenida a Daniela, quien va a ser nuestra moderadora, maestra de ceremonias. Muchísimas gracias por estar acá. Nos sentimos orgullosos en Maloca de recibirlos. Esta es su casa, la casa de ustedes también. Y por supuesto, invitados a la 15ª, 16ª y todas los nuevos encuentros con Suratómica. Bueno, hola, yo soy Daniela. Muchas gracias por tu recibimiento en Maloca. Es un espacio muy especial para Suratómica porque en este mismo auditorio lanzamos Suratómica hace unos años. Fue el primer encuentro con Suratómica, que era acerca del origen. Estábamos trabajando con arte y física. Y hoy, después de muchos encuentros, muchas exposiciones, presentaciones, llevamos un tiempo preguntándonos por la tecnología. ¿Qué significa la tecnología? ¿Quién hace la tecnología? ¿Quién la construye? ¿Para qué? ¿Qué pueden ser tecnologías construidas por otras especies o por otras formas de vida diferentes a los humanos? Nos preguntamos esto después de un largo estudio con ciencias de complejidad y con otras formas de vida, y con proyectos que llevamos realizando nosotros individualmente y en grupo, y pues cada uno desde su perspectiva, desde la filosofía de la tecnología, o desde las tecnologías de lo vivo, o tecnologías de resistencia en sistemas sociales y políticos. Pues qué significa, qué diferentes tipos de tecnología hay y qué significan, quién los hace. Entonces, este espacio es el primero que abrimos para hablar de este tema y es una invitación para seguir preguntándonos por las tecnologías. Y hoy tenemos 4 presentaciones de proyectos que se preguntan exactamente esto. Nos preguntamos por tecnologías de lo vivo en diferentes especies, en hongos, en bacterias, diferentes tecnologías colaborativas o tecnologías sociales. Hay una presentación desde Costa Rica, también preguntándose críticamente la biomímesis desde el sur global, desde Latinoamérica. Hola, acá. Y bueno, pues quiero abrir la presentación para nuestra primera charla, que es de Natalia Rivera, coorganizadora de la Red Suratómica, artista que trabaja con medios emergentes, y hoy nos quiere presentar su perspectiva también en su proyecto de la tecnología. Le podemos dar paso a Natalia, que está en... Listo. Bueno, creo que ya está funcionando todo bien, entonces les saludo. Muchas gracias por estar en este 14 encuentro de creación, arte y ciencia. Lamento mucho no poder acompañarles hoy en el espacio, pero me alegra que exista esta posibilidad y pues no dejar de compartir este proyecto, que es mi más reciente proyecto, que fue además parte de, o digamos, esta parte que les voy a compartir de mi tesis de grado en la maestría de comunicación visual con enfoque en nuevos medios en la Universidad de las Artes de Berlín.
Y pues bueno, es la primera vez que la voy a compartir en un espacio también por fuera de la universidad, así que muy feliz de que sea en este espacio de Suratómica. Mi proyecto es Bacterias Hiperconectadas. Esta es una fabulación especulativa sobre la emergencia de un nuevo organismo híbrido, cyborg, no humano, entre las bacterias y una tecnología digital creada por nosotros, los humanos, que es el Internet. En el relato corto, este proyecto empieza con una exploración alrededor de un medio emergente, un medio en desarrollo, una tecnología en desarrollo, que es el Internet de las bio y las nanocosas, que se propone ser como una nueva versión del Internet de las cosas, en el que esas cosas, esos componentes son ahora organismos vivos o moléculas derivadas de lo vivo. Este Internet de las cosas, Internet de las biocosas, se encuentra, digamos, en un contexto de una relación emergente muy, muy interesante, muy compleja también, entre la computación y la biología. Entonces está, digamos, en el espacio de pensarnos la hipercomputación, que es desarrollar computadores que puedan procesar ciertas cosas que los computadores que tenemos en este momento no lo pueden hacer. Entre esos está también, por ejemplo, la posibilidad de la computación cuántica. Y digamos, la otra línea, otra de las posibilidades es esta de la biocomputación, nuevamente computadores que usan organismos vivos o moléculas derivadas de lo vivo para procesar, almacenar o recuperar información. Y también un contexto en el que puede estar el desarrollo de este tema es la computación basada en redes, que se propone usar comunidades de organismos vivos, por ejemplo, comunidades de bacterias, para que se procese la información de forma descentralizada o distribuida con esta gran cantidad de organismos. Entonces, en ese espacio podemos empezar a pensar en ese desarrollo del Internet de las bacterias, en el que en la estructura, como lo dibuja este esquema, se propone que los humanos son quienes mandan el mensaje para que las bacterias lo reciban y actúen frente a eso que nosotros les enviamos. Esto en un momento muy inicial del desarrollo de estas tecnologías, en el que la postura, y es como sobre todo a lo que va mi propuesta creativa, y es que la postura a la que nos acercamos para el desarrollo de estas tecnologías es considerar a las bacterias como un reemplazo de esos dispositivos de Internet de las cosas que ya teníamos. Y esto lo expresa muy bien este esquema, que hace parte de un artículo de un par de profesores del MIT, Kim y Poslan, que se llama The Thing with E. coli, que resalta las oportunidades y los retos de integrar las bacterias en el Internet de las cosas y en las interfaces computador-humano. En ese mismo artículo, ellos comparten estos experimentos que han sido hechos por el equipo de de Federico Tavella, perdón, en el que ellos proponen este esquema de cómo hacer esa transferencia de la información para pasárselo a las comunidades de bacterias y que ellas actúen frente a lo que nosotros les queremos proponer. Entonces aquí se puede ver cómo se propone que de una información que tenemos digital, que escribimos, digamos, el gen de forma digital, lo sintetizamos y se lo ponemos a una comunidad de bacterias, y luego ponemos otras bacterias, las que están a la izquierda, que atravesarían esa comunidad, adaptarían ese gen que nosotros les estamos poniendo y lo podrían llevar al espacio donde queremos que sea llevado. Aquí encontramos la imagen de ese experimento realizado, la comunidad de bacterias con el gen para la bioluminiscencia en el espacio donde está marcada la B, y una comunidad de bacterias que puede moverse, que digamos, se lanza, no, se ubica desde la A para que lleve la información hasta el punto C. Mi propuesta es entonces revisar y repensar estas ideas
que están detrás del desarrollo de estas tecnologías, que al final es como lo que me interesa en la exploración, y es cuáles son las narrativas, cuáles son los relatos y cuál es la filosofía que está detrás del desarrollo de estas que son nuestras biotecnologías más avanzadas y que realmente siguen siendo tan antropocéntricas como se puede pensar como la industria de los combustibles fósiles. Así que mi interés, digamos, desde la práctica artística es cómo acercarme como a ese poder, digamos, de constituir el mundo que tienen las narrativas científicas, de mundear mundos, como lo pone Haraway, como lo dice Haraway, y cómo también transformar esas narrativas de lo científico, pues es actuar sobre el mundo, ¿no? Y cómo pensarse, pues, la posibilidad de que estas tecnologías sean desarrolladas con otra perspectiva en medio de ese giro biocéntrico que estamos viviendo en este momento. Y así entonces me propongo con este proyecto explorar las posibilidades de nuestras tecnologías digitales de comunicación actuales y emergentes de transformarse en o ser comprendidas como medios simbióticos o de apoyo mutuo entre entidades vivas, abriendo también la posibilidad de entender otras formas de vida como la Internet o como estas creaciones digitales que nosotros estamos haciendo, digamos, en esa relación simbiótica con los otros organismos. Este proyecto está acompañado de muchos procesos colaborativos, que es de donde surge realmente. Entre ellos, comparto aquí algunos: el ciclo de creación en el que estamos en la red suratómica, que es en el filo del caos, y sobre todo el proyecto que desarrollamos con Mutante el año pasado, que es Otras Pequeñas Formas de Vida, que fue un proyecto educativo experimental que a su vez me permitió acercarme a todos los procesos que ahí, digamos, compartimos y usamos de microbiología, biología molecular, incluso de secuenciación de ADN, que para luego procesarlo pues con procesos de bioinformática y convertirlo, por ejemplo, en esculturas. Para mí fue muy importante y ha sido muy importante ser parte de todos estos espacios que usualmente compartimos en la red suratómica, abrimos en la red suratómica, porque ha sido de ellos de donde han surgido todas estas ideas y esta propuesta, que es pensarse ya no en que se desarrolle un Internet de las bacterias, ¿no? Un Internet en el que usamos las bacterias, sino un Internet para las bacterias. Esto viene un poco también de la idea de lo que propone, de lo que descubrió y presenta Lynn Margulis y Sagan en el libro de Microcosmos, en el que ellos presentan pues que realmente las bacterias no son un individuo, ¿no? No se entiende una bacteria como un individuo, sino que realmente es un superorganismo de bacterias actuando, comunicándose y cooperando a escala global. Así que en verdad esas bacterias ya están todas interconectadas, tienen acceso a los genes de todas, ¿no? Y pueden adaptarlos fácilmente, incluirlos pues en su repertorio, perdón. Así que la propuesta es eso. En el desarrollo del Internet de las bacterias, lo que los autores proponen como la mayor dificultad del desarrollo de esta tecnología es que las bacterias serían incontrolables. Y mi propuesta es que realmente eso es lo que las hace vivas, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensarnos más bien en una tecnología que acoja esa naturaleza incontrolable de lo vivo y que de alguna forma comparta esta tecnología que nosotros desarrollamos con ellas? Como el proceso, digamos, que se usa y se propone para transferir, para pasarle esta información a las bacterias es la transferencia horizontal de genes, y lo que se propondría en esta red, que sería el Internet para las bacterias, es que ellas puedan hacer esa transferencia horizontal de genes a través de nuestra infraestructura del Internet de las cosas. Entonces, poder como abrir ese canal de comunicación que antes queríamos usar nosotros como humanos para dar las órdenes y controlar, para que sean ellas, las mismas comunidades de bacterias, las que decidan qué mensajes quisieran pasar de un lado a otro.
basado entonces en una propuesta de Marta de Meneses, que es la luna de la luna, en el que ella propone la creación de un objeto artístico casi imposible. Yo quise proponer los planos de un dispositivo mediador casi imposible para que las bacterias hiperconectadas emerjan como una forma queer, extraña o indeterminada de vida. Lo que ven aquí son los planos de ese dispositivo ficcional que permitiría crear este portal para que las bacterias puedan hacer la transferencia horizontal de genes a través de nuestro Internet. Este dispositivo tendría, por una parte, en las patas, por decirlo así, el secuenciador que leería constantemente los genes que son compartidos en el entorno en el que se ponga, en este caso en el suelo, y los enviaría a la nube, y luego de la nube sintetizaría el ADN que ha sido compartido y lo pondría en suelos de otros lugares donde esté ubicado. Entonces, en pocas palabras, lo que propone esta exploración es que para desarrollar la biocomputación en el contexto de este giro biocéntrico debemos o podríamos mejor, no entender a esos computadores como un medio para nosotros, para crear, para nuestras actividades, que digamos las actividades humanas, que en este contexto en el que estamos difícilmente difieren de las del capitalismo. Dejar de entenderlos como un medio para nuestro beneficio y empezar a entenderlos como unos organismos híbridos, una forma queer, extraña, indeterminada de vida con la que co-creamos, co-metabolizamos y coevolucionamos. Y por tanto, entenderlos eso como organismos simbióticos biodigitales que darían paso a que emerjan este tipo de formas extrañas de vida. Creo que, bueno, en la imagen un poco es hablar de eso, hablar como de esas otras formas de vida que nosotros podemos crear con estas tecnologías, y sobre todo me parece muy, muy importante en el contexto del tema de este encuentro, que es dejar también de pensar que las tecnologías de los seres humanos son excepcionales, que son grandiosas, que nada en la naturaleza puede tener estas tecnologías, y al contrario empezar a sentir que así como nosotros, las tecnologías de otros organismos vivos nos conforman y son compartidas con nosotros, por ejemplo la fermentación, pues nuestras tecnologías también podrían ser compartidas con otros organismos vivos para seguir co-creando y coevolucionando. Eso es, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dejar las preguntas para el final, como siempre. De pronto pueden escribirle a Natalia en el chat que leamos las preguntas que dan para el final también. Para darle paso a la siguiente presentación, que ya les había contado un poco, es de Edgar Pérez, desde Costa Rica, que nos va a contar un poco sobre su proyecto de investigación que de una forma crítica investiga la forma en la que el diseño ha usado la biomímesis sin tener en cuenta el sur global. Entonces quiero darle paso a Edgar, que también está en Zoom, es la siguiente presentación de Zoom. Hola, muy buenas tardes. Ok, perfecto, gracias. Y aprovecho ahí que me indicaron en la otra cámara que ya se escucha bien y se ve la presentación, para molestarles un poco. A mí me encantaría poder ver al público y poder interactuar un poquito más. Ya la presentación la tengo aquí al frente, entonces no es problema. Entonces, si no fuera mucha molestia, yo voy arrancando, y si fuera posible, me encantaría como poder tener esa interacción que para mí sería como importante. Si no, no hay problema, tampoco se preocupen, pero sería algo idóneo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Escucho poquito, la tecnología tiene sus pequeños inconvenientes, a la vez que ventajas para conectarnos a esas distancias y poder compartir pues más allá, ¿no? De lo que el espacio físico nos permite. Excelente, ya ahí les estoy viendo. Muchas gracias. Y bueno, es un gusto estar en este encuentro y tener la oportunidad de compartir.
A mí me gustaría, más que todo, compartir una síntesis de ideas que hemos venido trabajando recientemente desde el colectivo Biomímesis Costa Rica y que espero puedan aportar un poco a la temática del encuentro. Específicamente me interesa plantear cómo aproximarnos a esta idea de ecologías tecnológicas, que creo que hace un buen puente entre las dos charlas que la que pasó y pues la que viene. Intentaré conectarlas un poquito también. Y esto a partir de precisamente de la enorme diversidad biológica y cultural que tiene Latinoamérica. Por supuesto, será una charla, pues digamos, más abstracta, más de corte, digamos, hacia las ideas, para que la especificidad, por supuesto, lo debería resolver como cada lugar a nivel local, ¿no? Que eso es precisamente como a lo que se apuesta y apostarle aquí, pues, a las ideas y el pensamiento que hemos ido tejiendo desde donde estamos construyendo esta aproximación. Les comparto un poquito de unas imágenes muy rápidas del colectivo que hemos ido desarrollando a través de aproximadamente 7 años. Nosotras impartimos pues, cursos, talleres, proyectos de investigación. Actualmente nos estamos acercando más hacia el área de los biomateriales, justamente. Y a lo largo de ese tiempo hemos ido realizando también algunos cuestionamientos y reajustes a esta herramienta de diseño que es la biomímesis. Vamos a ver si se pasa. Mm, ok. Me imagino que algunos tal vez han escuchado del concepto de biomímesis. Me gustaría ver si alguien levanta la mano ahí, si alguno ha escuchado, si está más o menos familiarizado con el concepto. Aquí les estoy viendo, ahí creo que vi una mano, creo que alguien se está moviendo por allá, pero no estoy muy seguro. Allá veo otra. Perfecto, gracias. Esto está genial porque me voy a saltar un montón de partes respecto propiamente a la biomímesis para ir como a las reflexiones. Esto lo pueden, hay mucho material, ¿no? Como en línea, muy abierto donde se puede recurrir y lo que me interesa es como esta especificidad que le hemos intentado ir dando. A grandes rasgos, es una herramienta que de nuestras diversas áreas, como trabajamos interdisciplinariamente entre diversas áreas de conocimiento, nos ha parecido pues muy interesante de trabajar, ya que nos permite comprender estas tecnologías biológicas como guías y mentores para la producción de otras tecnologías humanas, ¿no? Entonces ya hay como una suerte de puente y propone pues una serie de principios que llama principios de vida que están presentes en todas las adaptaciones, digamos, que han desarrollado estos organismos a lo largo de 3.8 millones de años, ¿no? Y eso es como muy valioso, como poder reconocer eso. El detalle es que sí tiene como un interés muy marcado en desarrollar innovaciones tecnológicas de corte pues, sostenible, ¿no? Eso se pone como muy explícitamente y ahí empieza pues a complicarse para nosotros un poco el asunto desde los andamiajes, digamos, más críticos de los que nos hemos retroalimentado. Es un concepto que se propone desde el norte global, ¿no? Con Janine Benyus, venía un poco desde antes, eso es como toda otra historia, pero básicamente se propone ahí en los Estados Unidos y ha tenido una gran difusión hacia otras latitudes, donde hay una gran necesidad pues, de reconexión, ¿no? Con la naturaleza que se ha perdido por este proceso de modernización en el que se han visto pues, el globo entero. Donde hubo una fuerte desvinculación. Esta reconexión a la que apostamos es un interés explícito de la herramienta, aunque igualmente nosotros solemos hacer algunas precisiones respecto a eso, ¿no? Como qué entendemos por naturaleza, que al ser este un concepto que se refiere pues a todo, al mismo tiempo alude a nada, ¿no? Entonces creo que esas son como reflexiones que deberíamos ir teniendo en medio de esto y que en otros espacios pues solemos ampliar un poco más. Esta conexión y entendimiento profundo de, digámosle ahora, las naturalezas en plural, ¿no? Para no asumir que hay como una sola definición, sino que hay varias ya maneras de acercarse y eso a nivel antropológico está muy elaborado, ¿no? Tengo en mente el giro ontológico y, pues intelectuales que han desarrollado como esta línea. Pero estas formas han estado ahí por milenios, ¿no? Entonces, la biomímesis en ese sentido no es nada nuevo y más bien hay que tener como mucha conciencia de cómo se asume, pues, ¿no? Este concepto y todo lo que trae conjunto, esta constelación de conceptos, le llamamos, que trae consigo, que ya trae, pues, muy arraigado de estos modos de producción inherentes a Occidente. Y esto corre el riesgo de anular en buena medida la diversidad de cada contexto, ¿no? Eso es algo que nos interesa como señalar que está ahí. Em,
Estos son algunos de ellos y los que están viendo en pantalla. Y aunque no tengo el tiempo para desarrollarlos en detalle, probablemente resulten como más cercanos, ¿no? Eso creo que lo solemos escuchar en el día a día, son temas como que están ahí. Estos tres los vemos de manera, pues, como les digo, muy crítica a partir de su proceso histórico y están en realidad, pues, muy entrelazados. En síntesis, diría que la noción de sostenibilidad surge en el contexto del crecimiento demográfico de la posguerra, ¿no? Ante la preocupación de las potencias por el agotamiento de los recursos naturales, ¿verdad? Siempre con esa acepción de verlo como un recurso, ya entre eso, y la necesidad de buscar un desarrollo más sostenible, ¿no? Más equilibrado. Es muy interesante todas las polémicas que se desplegaron en ese momento entre el norte y el sur global y hay un recuento que hace muy bien fue Fernando Estensoro, donde él dice que los países latinoamericanos fueron especialmente críticos ante estas posiciones y da cuenta de estas polémicas que surgieron, pero sobre todo también muy propositivos, ¿no? Sin embargo, sabemos que al final, pues a nivel global predominó una visión sobre otras y eso es lo que tenemos pues más instaurado. Lo que veo detrás de este otro concepto del funcionalismo, propiamente en el diseño, yo me ubico más en el tema del diseño, un poco, digamos, podríamos verlo entre arte, ciencia, ¿no? Es para mí como una de las vetas de la racionalidad instrumental característica de la modernidad. Una, que pues esto es algo que se ha teorizado mucho, ¿no? En la escuela de Frankfurt, ahí mi formación, digamos, o mi interés más transdisciplinar me ayuda, digamos, a armar como esta especie de propuesta, pero hay una escuela de sociología que se llama la Escuela de Frankfurt y han trabajado mucho eso, ¿no? Lo que va a decir es que es una tipo de racionalidad que ya no determina ni desea comprender necesariamente los fines, sino que se ocupa de los medios más eficaces para satisfacer los deseos humanos o personales sin cuestionarse cuáles son realmente los fines que persigue, ¿no? Al considerarse aquí la naturaleza como uno de esos medios, esto deviene entonces en su explotación, en su dominación, en un marcado extractivismo también, podríamos decir, que empata con una lógica neodesarrollista. Eso es otra corriente que se ha desarrollado bastante. Y ahora pues se ve muchísimo esto, ¿no? Propuestas que con la tecnología intentan asumir los enormes retos que tenemos por delante y que la propia modernidad a la larga ha creado, ¿no? Y que nos ha llevado a esta amplia crisis climática y ecosistémica. Entonces, a mí me interesa, y eso es como un insumo importante que me interesó muchísimo, asumir esta serie de teorías latinoamericanas que en pleno auge de este desarrollo de los 70s, 80s, cuestionaban ya el sistema de desigualdad que se estaba instalando, incluso que estaba instalado, ¿no? desde la colonia, en las relaciones de producción e intercambio internacional. Estas son la teoría de la dependencia, la teoría del centro-periferia y más reciente, digamos, la teoría de la decolonialidad que es, podríamos decir, una vertiente, digamos, más cultural y no solo centrada en las relaciones económicas como lo fueron esas primeras escuelas. Y si bien estas no trabajan directamente el tema de la tecnología, puede ser muy interesante estas teorías para cuestionar sus implicaciones a partir de toda esa maraña conceptual que usualmente damos muy por sentada. Y acá me apoyo en el trabajo que realiza un filósofo de la tecnología, que me gustó mucho su propuesta, que se llama Yukui, para comprender cómo hay una tendencia hacia un solo tipo de desarrollo tecnológico en Occidente, que está llevando a este claro agotamiento de los recursos naturales, la degradación de la vida y la tierra, la degradación del ambiente, y eso es lo que él llama una monotecnología, ¿no? Y entonces eso lo veo muy claramente como en la biomímesis que tradicionalmente se suele abordar. No está exento, por supuesto, de esta lógica. Estos son algunos de los casos más clásicos con los que se promueve la biomímesis y me imagino que probablemente los hayan visto o los conozcan. Y si bien aquí hay un entendimiento detrás de los principios que han desarrollado estos organismos biológicos para adaptarse a sus medios y necesidades, que en este caso, digamos, seleccioné los que estaban cercanos por la cuestión hidrodinámica o aerodinámica, ahora como para tener algún tema, si bien eso sucede, si removemos como estas fuentes de inspiración que se proponen ahí, la tecnología con la que terminamos es bastante más de lo mismo que veíamos en la modernidad, o en esta sociedad de neodesarrollismo, de solucionar con más de lo mismo otras cosas, ¿verdad? Sabemos que no, difícilmente se van a obtener resultados diferentes.
Podemos ver lo que fue una locomotora en su momento, ahora un tren súper eficiente, aeronaves súper sofisticadas, buques, automóviles, no, lo mismo. Al final, si bien la biomímesis ayuda a acercar el ámbito de la naturaleza a la cultura, que afirma un filósofo y sociólogo como Bruno Latour, en la modernidad se encuentran separadas, hay una decisión importante entre naturaleza y cultura. Si bien la biomímesis nos da como esa capacidad de irlas acercando, eh, en términos de la tecnología que allí resultan, estas siguen estando insertas muchas veces solo en el ámbito del humano, y en este caso, pues, de la movilidad de las personas, ¿no? En función a eso. Mientras que perdemos incluso las tecnologías más básicas, que pueden ser nuestro cuerpo y formas de caminar o de movernos, ¿no? Un entrecruzamiento más estrecho y sincero, podríamos decir, entre la diversidad biológica y cultural implicaría pensar no solo entonces cómo la biomímesis puede transformar los contextos, que es como usualmente se suele emplear este tipo de herramientas, sino cómo estos contextos, cada uno puede cambiar de vuelta a la biomímesis. Y yo creo que ese es un tema importantísimo y es lo que me interesa montones empezar a posicionar. De allí que debamos aspirar a una diversidad técnica que proviene en buena medida de la diversidad de las cosmovisiones. Nos va a decir de nuevo este filósofo o lo que él llama una tecnodiversidad. Ya no estaremos hablando solo de una biodiversidad, sino también de una tecnodiversidad. Y sobre todo en el caso de Latinoamérica, es increíble que pese a la cruda historia que ha tenido, sigue siendo una de las regiones más exuberantes del planeta, ¿no? Llena de contrastes, contradicciones incluso, diferentes cosmovisiones, complejas ecologías o inteligencias biológicas. Y eso es central aquí de reconocerlo. Nosotros proponemos entonces asumir estas hibridaciones de tan diversas localidades como una fuerza transformadora para afrontar los retos presentes, ¿no? No una lógica como que se instaura, digamos, desde un punto y se decide hacia abajo, ¿no? Por así decirlo, como muchas veces funcionan las políticas, sino darle un poco como vuelta eh, a ese esquema. Eso implica asumir la línea histórica que nos lleva pues a este presente y toda la complejidad que nos compone, ¿no? Y esto implica pues un proceso fallido de modernización y a la vez una globalización que podríamos decir, aunque es imposible predecir el futuro, ¿no? Pero una globalización que apunta incluso a un repliegue. Y eso es un tema gigante también, ¿no? Para poder abrirlo, digamos, asumimos este presente para poder abrirlo y transformarlo y diversificarlo, digamos, desde adentro. Desde Biomímesis Costa Rica nos hemos deslindado entonces de los discursos de la sostenibilidad, por ejemplo, que son uno de esos discursos más canónicos, para trabajar más bien desde una ecología política, una que dé cuenta de las diferentes cuotas de poder o el poder diferenciado, digamos, que media todas estas relaciones, una que reivindica la capacidad de agencia de otros no humanos y que nos sitúe como una especie al lado de otras y no por arriba, de modo que podamos desmontar el antropocentrismo que ya Natalia anticipaba, ¿no? Tan predominante cuando se habla de tecnología e incluso que se habla de la biomímesis más tradicional con frecuencia. Hay una diferencia interesante entre la biomímesis y lo que nosotros llamamos bioutilización, que la bioutilización es más como este uso directo del organismo, ¿no? Como que se sustrae y se usa para un propósito humano. Y es que la biomímesis puede no utilizar como a los organismos como tal, sino que aprende de sus adaptaciones como una fuente importante de conocimiento. Sin embargo, a nosotros nos interesa ir más allá de ese uso instrumental de las especies, igualmente latente, y es buscar acoplar y dar lugar también a sus inteligencias y formas de vida de manera más cercana a las comunidades biológicas en lo que entendemos como una colaboración interespecie. Y ahí Natalia también sugería algunos conceptos que me llamaron la atención y que podríamos como comentar y poner en debate en el espacio que hay posteriormente, ¿no? Una colaboración donde al final salgan ganando eh, las diversas especies en estas relaciones que tejemos con lo vivo, precisamente. Y podría aprovechar la charla de Natalia, que me parece muy interesante, para apoyarme en el tema de las bacterias. Voy a ser muy breve porque ya estoy un poquito pasadito de tiempo, pero sería no solo pensarlas en términos de cómo usarlas para un biomaterial, sino cómo podemos reconocer que ya nosotros somos un ecosistema enorme de bacterias también, ¿no? Y que en los estudios más recientes se dice cómo, o sea, se ha indagado
cómo estas influyen también en nuestras emociones, en nuestro estado anímico. Entonces, asumir el cuerpo también como una primera tecnología de estos acoples interespecie. Y esto me interesa porque ayuda a desmontar la idea de individuo, que es una idea también muy moderna, ¿no? El individuo es esto que es indivisible. Y nosotros a nivel biológico somos divisibles en muchos más organismos que nos componen, ¿no? Y que tenemos pues en todo lado. Y lo mismo podríamos decir con el micelio, que es la charla que sigue y que también me parece muy interesante y que quedó muy anuente, ¿no? Porque es increíble el tema de los biomateriales y entendemos que los biomateriales en este momento es un campo en disputa importante donde hay una lógica industrial que se apropia, digamos, de estas nuevas inteligencias biológicas para llevarlos a una producción, ¿no? De ese tipo de tecnología que calificamos como monotecnología, pero hay otro montón de cuestiones súper interesantes que no estamos entendiendo y que me hace pensar que tal vez nosotros somos la especie que está como más desconectada, ¿no? Natalia hablaba de un Internet de las bacterias y los hongos, el micelio está conectado también como un Internet, ¿no? Y ese diagrama me parece súper revelador en ese sentido, que muestra cómo un árbol se conecta con 47 más y cómo intercambian nutrientes, cómo intercambian energía, información. Y pues es también como un mentor muy interesante para repensarnos, digamos, en términos de cómo construimos relaciones entre diversas especies o entre diversas áreas, ¿no? Que el tema de lo interdisciplinar ha sido todo un tema, digamos, que hemos intentado seguir desarrollando en paralelo, pero también cómo podemos incorporar de nuevo estas inteligencias biológicas en nuestras relaciones, ¿no? Ese es un reto enorme y que nos hemos dado cuenta, ahora que Natalia lo mencionaba también, por ahí lo había notado, se me olvidó mencionarlo, que la ciencia ficción es un campo lindísimo para empezar a explorar esto, y la ciencia ficción latinoamericana como un campo que se está dando su espacio es sumamente interesante. Incluso tenemos pensados como unos talleres para seguir trabajando en esas direcciones. Entonces, nada más para cerrar, quería compartirles estos otros criterios que hemos hecho para pensar otras biomímesis para otras tecnologías, ¿no? No pensarla primero como una herramienta universal, sino como un concepto abierto, de nuevo, hay diversas interpretaciones, inscripciones. No buscamos una artificialización de la naturaleza, que es lo que usualmente pasa, sino más bien pensar en cómo logramos hibridaciones ajustadas, ya el tema de hibridaciones me referí, y ajustadas es que no sean justas, digamos, porque ya implica otras ideas, sino que se ajusten a una localidad en concreto. No una innovación tecnológica que innove por innovar nada más, sino más bien apostarle a cómo esto nos ayuda a construir una diversidad cosmotécnica y no una reproducción del mundo dado, sino una coproducción de otros mundos. Entonces, un poco como lo que apuntamos y que me quería compartir después, este andamiaje, digamos, más de ideas, de pensamiento que hemos ido construyendo y no tanto los proyectos en específico, que hay otros proyectos muy buenos también que creo que pueden dialogar en esa dirección. Y nada, nos pueden buscar en redes sociales si gustan, aparecemos como Biomimicry Costa Rica y eso sería. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Me comentaron arriba que sí nos escuchan. O sea, si quieren aplaudir para Edgar y nada. Bueno, pues sí, muy interesante, fascinante todos estos proyectos y como Edgar ya dijo, el siguiente proyecto es de Carlos y Alejandro, que nos van a hablar también un poco desde estas diferentes y otras tecnologías de otros seres vivos. Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto. Nuestro nombre es Alejandro Serrano y Carlos Acosta. Como este proyecto, su nombre indica, es Estudio IFA, el estudio de las IFAs, el micelio desde los hongos. El trabajo como tal se trata sobre los paisajes biosemióticos fungi. Esto comenzó una exploración sobre los biomateriales, pero más allá de los biomateriales, sobre un tema de soberanía material. Todo desde la pandemia comenzamos a explorar diferentes maneras de generar materiales como proyectos, como la ciencia se ha relacionado con el arte. Lo definimos como los hongos, que son vistos como tecnologías de la vida que pueden transformarse y explorar a partir de ellos nuevos paisajes. El proyecto busca escapar de las geometrías clásicas y utilizar las lógicas de los hongos para producir interfaces que unen el mundo digital con la biocomputación, abordando problemas de la estética, de la complejidad y la materialidad.
play acá. Es un video. ¿Sí? Comenzamos a trabajar con espacios dentro de nuestra misma cotidianidad para lograr desarrollar esta exploración, donde ha sido fundamental, digamos que el trabajo con diferentes insumos, sustratos, diferentes especies de hongo, lo cual nos ha permitido ir desarrollando y entendiendo que aquí no hay una mecanización, ni hay un punto final al cual queremos llegar, ni siquiera, sino que es la exploración y entender cómo estos organismos dentro de nuestra cotidianidad nos permitían explorar no solo nuevas materialidades, sino saberes cómo, es decir, de tecnologías. El trabajo que hemos venido realizando describe cómo los hongos son organismos que conectan y reciclan la vida en diferentes escalas, son posibilitadores de convergencias y relaciones, diluyen las fronteras y complejizan la vida. Los hongos son redes descentralizadas de información, se comparan con el Internet, como bien mencionaba el expositor anterior, asociados con otras formas de vidas para generar mutualismos y resolver problemas. En este mundo de los hongos que hemos venido explorando no existen desperdicios, ni la vida ni la muerte, solo el tiempo para transformar, metabolizar y recrear. Hemos trabajado con café, hemos trabajado con cáñamo de cannabis, hemos trabajado con plásticos, nylons de diferentes industrias que nos han enviado incluso desde Medellín, para que intentemos explorar cómo estos organismos nos pueden enseñar tantas cosas de cómo hacer las cosas. Aquí pueden ver un ejemplo de hongos y plásticos, es uno de los tantos ejemplos que hemos venido realizando. En este caso fue con nylon, hemos usado poliestireno, entre otros muchos materiales, porque aquí consideramos que el tema también de las tecnologías y del arte debe tener en cuenta la materialidad, por tanto los residuos. ¿Y qué hacemos con los residuos? Como a partir y ayudándonos de seres inteligentes. Los hongos crecen solemnemente en el entorno por medio de redes de información descentralizadas que se aglutinan para generar vida. Desde el plástico vemos vida, desde la borra del café vemos vida, desde el cáñamo de cannabis hemos visto cómo aquí no hay muerte, simplemente hay vida. Convierten las fronteras en umbrales o membranas permeables entre los territorios, son paisajes en constante evolución y transmutación, territorios habitados y construidos por los mismos seres que los componen. Organismos en organismos. Consideramos que somos organismos, como bien me hablaba desde el inicio con el tema de la soberanía material, de cómo nosotros, cómo nos concibimos desde un inicio como arquitectos, qué hace un arquitecto si sube los aceros, subió el drywall, subió la materialidad con la cual construimos, digamos, las casas donde habitamos, los espacios donde crecemos, pues podemos también ayudarnos de estos organismos para hacer nuestros materiales. Sus modos de autoorganización se basan en asociarse con otras formas de vida para producir organismos que generen mutualismos a largo plazo y den lugar a la búsqueda de soluciones a problemas cada vez más complejas. Esto posibilita nuevas formas de vida, de conocer el mundo y de entenderlo. Producir nuevos conocimientos implica posibilitar la vida y permitir que ésta gane constantemente mayores grados de libertad. Con estos videos podemos ver cómo el ser humano habita en espacios cotidianos con otros organismos constantemente. Aquí no es un tema de lo artificial,
y lo natural simplemente es lo que es, y alguna vez, si se quiere, fue natural. Los muros que hoy vemos como muros de concreto, el acero que vemos como acero, alguna vez fue montaña, alguna vez fue piedra, alguna vez fue río, alguna vez fue arena. ¿Aló? Sí, listo, entonces. Gracias. Bueno, como vimos, todos estos paisajes, ¿no?, se están comenzando a habitar desde lo fungi, desde las lógicas que aglutinan, que buscan unir aquello que Occidente separó y aquello, digamos, que cada vez se nos plantea como algo en abstracto, algo que no está conectado con nada, pero en este caso lo que hacen las lógicas de los hongos, las lógicas fungi, estas biosemióticas, es crear símbolos, códigos y traducciones entre las diferentes formas de vida para comenzar a hacer que éstas habiten, que éstas comiencen a generar nuevos paisajes, a transformarlos, y precisamente como entender el fungi no solo como una lógica de nuevos paisajes, sino como el mismo paisaje en sí. Sin ellos, pues precisamente no habría los ecosistemas como los vemos, puesto que ellos, a través del micelio subterráneo, como también lo mostraron en la exposición anterior, conectan los árboles, crean internet. Pues digámoslo así, el internet de la vida puede comenzar a entenderse como estos son. Y por ende, entonces se entiende que ese procesamiento de datos, de códigos de la vida, puede luego llegar, comenzar y, digamos, conectarse con otros símbolos, otros signos y una semiótica y una computación, ¿no? Entonces ya no es pensar los seres vivos netamente como, bueno, otras especies como, digamos, como animales, como una abstracción de inferioridad, sino superando ese antropocentrismo comenzamos a entender ya las lógicas de que estas computan, estas especies comienzan a resolver problemas desde lo sensible, y claramente los hongos son supremamente sensibles. Entonces, a través de estas biocomputaciones de lo fungi, estas lógicas de lo fungi, comenzamos a aplicarlas también ya a través de las máquinas de Turing para comenzar a generar también otro tipo de paisajes, ¿no? Unos paisajes que pueden ya comenzar a habitarse, a pensar que pues todo lo fungi puede conectarse entre sí y generar pues otro tipo de habitabilidad, otro tipo de mundo, un mundo posible que se relacionaría con estas lógicas. Y por ende, entonces, estas lógicas también se van abstrayendo en el ámbito, digamos, de la computación clásica, para también desarrollar ya algoritmos que partan de la complejidad de la vida, como lo es la indeterminación, la incertidumbre y la emergencia. Entonces, a partir de esa abstracción de cómo se pueden, digamos, cómo crecen, cómo se conectan los hongos, comenzar a generar ya otro tipo de estructuras, ¿no?, computacionales, pero claro, desde el computador clásico. Y entonces aquí podemos ver, esto es una simulación a partir de una serie de reglas que parten de, pues también puede ser códigos genéticos, para producir otro tipo de formalidades también, ya que no vienen siendo las clásicas estructuras habitables de lo euclidiano, de lo platónico, del círculo, el triángulo, el cuadrado, sino ya comenzar a entender lo orgánico de la vida, las conexiones que tiene. Y a partir de ese concepto de buscar cómo se puede habitar el micelio
a través de otro tipo de simulaciones. Entonces exploramos la capacidad de generar, por ejemplo, en este caso, una serie de paneles que podrían interconectarse y construir otro tipo de habitabilidades. Entonces aquí comenzamos ya a ver el desarrollo pues, de este proyecto, que comienza ya no a pensarse solo la arquitectura como muros, paredes, sino también pues, comenzar a habitar la misma vida. Entonces precisamente se entiende que son recicladores del mismo, ¿no? Y como precisamente en otro tipo de ecosistemas las habitabilidades no son, digámoslo así, predispuestas bajo una idea de la construcción clásica, de la instrumentalización de los materiales, sino que en este caso pueden emerger, crecer y a partir de la metabolización biológica pues comenzar a crecer. Entonces este ya es como pues un resultado del último panel que hemos generado y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos y Alejandro. Y ahora la última presentación de esta noche es de Caro. Caro es microbióloga y se unió a Suratómica hace un tiempo. Estuvimos juntas haciendo un taller en Portugal. Me emociona mucho saber que vas a presentar tu idea y tu proyecto artístico también. Bienvenida. Gracias, Dani. Buenas noches a todos y todas. Mi charla se titula Relaciones Ancestrales y está enmarcada dentro de un proyecto que actualmente se está desarrollando con la artista Mariana Pérez, que posteriormente la presentaré como se debe. Pero inicialmente, y hablando de estas tecnologías de lo vivo, empezando a repensar esas diferentes tecnologías que nosotros los humanos hemos desarrollado para dar solución a diferentes problemáticas, encontramos que en la naturaleza se ha abierto camino para, a su manera, dar solución también a esas problemáticas o situaciones, y en este caso fundamental me gustaría hablar del proceso de la transformación del nitrógeno. ¿Y por qué nitrógeno y por qué es tan importante hablar de este? Pues es un elemento que es la base de construcción para proteínas, que como saben y pues ampliamente sabemos que cumplen muchísimas funciones a nivel celular. También es bloque de construcción para todas las moléculas que guardan la información genética en nuestras células, como el ADN y el ARN. Y pues al ser tan importante para la vida, debemos pensar, bueno, ¿cómo nuestras células están tomando ese nitrógeno? ¿Y por qué eso representa algo importante si en realidad el nitrógeno en la atmósfera es como gas el más abundante y de hecho es el 78% de los gases en esa atmósfera? Pero lo que pasa es que el nitrógeno, como se ve en la imagen, en su forma molecular, realmente es una molécula muy estable y nosotros les decimos que es un gas inerte. A él no le gusta que lo molesten, él no quiere cambiar de su forma molecular. Entonces, así como en la atmósfera es muy inerte, para nuestras células es imposible tomarlo y transformarlo para construir este ADN o proteínas. Y por lo tanto, de alguna manera tenemos que transformarlo para que tengamos moléculas como la que se presenta ahí, que es del amoníaco, para que seres como las plantas y luego nosotros al consumir las plantas podamos tener ese nitrógeno para construir estas proteínas y ADN para nuestro funcionamiento. Entonces, como tecnología humana, los alemanes Haber y Bosch desarrollaron un proceso que permitía transformar ese nitrógeno súper inerte a amoníaco, y esto lo realizaban utilizando presiones muy altas de tal forma que forzamos al nitrógeno a que interactúe con el hidrógeno y obtengamos nitrógeno. Este proceso cambió por completo la historia de la humanidad. A Fritz Haber le dieron el premio Nobel en 1918 por el desarrollo de este proceso, ya que fue lo que permitió que la humanidad
exista como existe ahora, gracias a que este proceso permite la producción de biofertilizantes. Pero en realidad este es un proceso que requiere un costo energético muy alto, utiliza muchísimos combustibles fósiles y la huella ambiental, la huella de carbono asociada a esta es muy alta. Y por eso aquí pues, es importante introducir este término de simbiosis que hemos estado hablando, de relaciones, interconexiones entre especies, y pues simbiosis hace referencia a vivir juntos, y en este caso pues existen diferentes tipos de simbiosis, algunas negativas cuando vivimos juntos con un parásito, por ejemplo, pero hay relaciones simbióticas positivas, y en este caso nos enfocaremos en el mutualismo, en donde los individuos que están ahí en esa relación, ambos se están beneficiando. Y ya que mencionó la simbiosis, en este momento me gustaría presentar a Mariana, ya que juntas, yo desde el lado de la química y la microbiología, que fueron las carreras que estudié, y ella desde el mundo del arte, empezamos a encontrar puntos en común, pasiones en común, y a desarrollar estas investigaciones relacionadas con la fijación del nitrógeno. Mariana es una historiadora del arte, y en sus estudios doctorales ella trabajó con arte y biología y está interesada en temas de historia de la ciencia, biohacking, y ambas compartimos una pasión absurda por las bacterias. Entonces, las fuerzas de la naturaleza nos llevaron a encontrarnos también junto con Dani en Portugal, en una escuela de verano sobre bioarte, en donde en medio de conversaciones sobre, no sé si alcanzan a ver, pero trabajábamos con erizos de mar, trabajamos y hablamos sobre líquenes, que también es una simbiosis muy interesante, pero de la que no hablaré el día de hoy. Llegamos a puntos en comunes, que era esta pasión por las bacterias y cómo ellas son las que también desarrollaron formas para cambiar ese nitrógeno inerte a una forma que las plantas lo podían tomar. Entonces, esto justo estuvo como coordinado con un proyecto personal que yo estaba desarrollando con mi familia, de una huerta en donde estábamos cultivando diferentes hortalizas y también teníamos un cultivo de frijol. Y entonces aquí el frijol es nuestra planta protagonista, que como leguminosa, ella puede generar simbiosis con unas bacterias, que luego se las presentaré, para hacer la fijación del nitrógeno. Entonces, luego de que cultivamos nuestros frijoles, los disfrutamos en frijoladas familiares, yo coseché también las raíces de esos frijoles. Entonces, en esas raíces nos encontramos con estas modificaciones que nosotros llamamos nódulos, y ahí en esos como granitos o protuberancias de las raíces están conviviendo las bacterias que llamamos rizobios, que son las que como tal fijan el nitrógeno. Entonces también nos encontramos con unas estructuras bellísimas, esculturales de estas raíces, que posteriormente les mostraré cómo Maru las está utilizando en su proyecto artístico. Por mi parte, desde la Universidad de los Andes, estaba realizando visualizaciones de esas raíces utilizando diferentes técnicas microscópicas. En este caso se hicieron cortes de esas raíces, en donde acá vemos un corte de la raíz en donde no hay esa protuberancia, ese nódulo. Vemos los tejidos por donde ellas transportan nutrientes, agua. Y en esta imagen vemos cortes en donde se encuentra ese nódulo, y vemos cómo la raíz y todas las células que se encuentran en esos tejidos empiezan a modificarse y a ser flexibles para darle la bienvenida a las bacterias y proveerles protección del ambiente. Y además la planta le entrega, pues como las plantas hacen fotosíntesis y le sintetizan azúcares, le entregan también azúcares a las bacterias, y las bacterias le entregan nitrógeno a ellas. Y entonces en estas imágenes vemos cómo esas células vegetales se transforman y se moldean gracias a la presencia de estas bacterias. Y además, en estas imágenes que tomamos en la Universidad de los Andes, vemos cómo
las bacterias que usualmente ellos están en el ambiente en forma de bacilos como estos acá, que se ven como bastoncitos alargados, cuando ellos reciben la señal de la planta para iniciar, para que les indique como, oiga, yo sí quiero relacionarme, venga, hagamos una simbiosis, ellas empiezan a entrar a la raíz y se transforman y forman unas estructuras ramificadas que les permiten tener como más área superficial para que la comunicación con la planta sea mucho más eficiente. Entonces, en estas imágenes pudimos encontrar cómo también, así como las plantas son flexibles y cambian para recibir a la bacteria, las bacterias también cambian, se modifican para que esta relación sea mucho más benéfica y efectiva. Entonces, teniendo este contexto de estas imágenes y todo lo que encontramos de las modificaciones, de cómo la planta estaba aceptando la bacteria y viceversa, Maro en su trabajo artístico llamado La muerte de un naturalista, que en este momento está siendo expuesta en la Universidad de Cornell, desarrolló esculturas en donde se mostraba cómo las plantas se moldean a través de esas diferentes relaciones que realizan con los microorganismos de su ambiente. Exponía también estas diferentes imágenes microscópicas que obtuvimos de dichas modificaciones, y con este estudio lo que ella trataba de explorar son todas estas diferentes interconexiones que existen en el ambiente entre plantas, microorganismos, y esto también se extrapola a nosotros como humanos, cómo nos interconectamos con las plantas, con los microorganismos, y cómo vemos en las presentaciones anteriores, cómo nosotros también como humanos somos lo que somos gracias a esas relaciones con microorganismos que tenemos dentro de nosotros y que están en nuestro ambiente. Y con todas estas ideas, el objetivo era repensar ese concepto de individualidad y cambiar esta visión de la vida a una visión post-antropocénica, en donde el protagonista sean esas interconexiones y no pensarnos como individuos únicos. Y por último, un tema que estamos iniciando a trabajar también desde la parte de microscopía y observar estas modificaciones de las plantas con los diferentes simbiontes. Traemos también un poco como imágenes de lo que nos presentaban antes con los hongos. En este caso estábamos analizando hongos que llamamos micorrizas, que también generan relaciones súper estrechas con las plantas, y en estas imágenes vemos cómo estas estructuras de los hongos, que son células que se empiezan a dividir y se empiezan a alargar, y se observan estas estructuras que nosotros llamamos micelio, entran al tejido vegetal, que son las células que ustedes ven de forma hexagonal, la moldean, se difunden y la planta las acepta porque ambas están ganando en esta relación simbiótica. Y listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Caro. Bueno, pues con esta charla cerramos las 4 charlas invitadas de esta noche, y me encantaría abrir ahora un espacio de preguntas, de conversación. No sé si alguien tenga un comentario. A mí me parece que desde Suratómica nos hemos preguntado mucho cómo estudiar la tecnología como algo que posibilita la vida, como algo que da más vida a la vida, o cómo estudiar las diferentes formas en las que la vida se comunica, metaboliza, colabora, la simbiosis como tecnología, la colaboración como tecnología, por ejemplo, en resistencia social. Y todos estos temas son como los que nos han llevado a el punto de interesarnos y de abrir este espacio. No sé si alguien tiene una pregunta, un comentario, quieren hablar de algo en específico. También no sé si Nata y Juan siguen escuchando, Nata y Edgar, perdón, y tienen alguna pregunta o algún comentario, o si quieren hacerles preguntas a ellos, pues también es posible. Hola, ¿cómo están? Digamos que pues quería agradecer que compartieran estas experiencias,
digamos, me llena de muchas inquietudes, como para mi vida diaria sobre todo. Quería compartir también una cosa que me está pasando y es que, pues, en la búsqueda de, o cuestionándome también la manera en la que se producen los materiales o digámoslo, en particular el detergente. Tengo un problema con los detergentes porque se contaminan mucho. Entonces he buscado alternativas y hace poco hice o vi que se hacía detergente con los residuos de cáscara de naranja. Y en la casa tengo ahí fermentando unas cascarillas que he visto que funciona. Y en los comerciales siempre se dice que un producto de estos es eficiente si elimina el 99% de las bacterias. Entonces sé por mi experiencia profesional que eh, los hongos y las bacterias tienden a competir en el suelo principalmente. Entonces ahora tengo en parte miedo de que el penicillium, que creo que ese es el hongo que uno ve en las naranjas, pues efectivamente esté eliminando el 99% de las bacterias, pero pues ahora tengo que convivir con él y no sé si sea bueno, sea malo, entonces esa es mi cuestión, mi problema ahorita, pero me parece chévere poder interactuar de esa manera con otras especies. Gracias. Pues no sé si algún biólogo, microbiólogo, tenga una respuesta para tu pregunta específica. Yo no la tengo desde el arte, me encantaría tenerla, pero me parece fascinante llegar a estas preguntas desde la idea también de la tecnología, porque usualmente pensamos que la tecnología es algo digital, moderno, mecánico, y realmente todas estas colaboraciones y estas formas también de encontrar nosotros soluciones a problemas grandes se pueden llamar tecnología. Y también de esto se trata este encuentro, de abrir esas preguntas, de qué se trata. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, no sé si Caro de pronto tengas alguna respuesta. Pues se tocaron varios temas. Primero me gustaría decir que díganle no a esos productos que dicen que van a matar al 99.9% de las bacterias por dos razones. La primera probablemente sea mentira. La segunda, no queremos matar al 99.9% de nuestras bacterias porque de hecho, gracias a ellas, nuestra piel está sana. Si tú en este momento te analizaras las bacterias en tu piel, tendrías millones en este momento, así te las hayas lavado con jabón, y de hecho ese equilibrio en la piel con la microbiota también te protege que patógenos lleguen y colonicen tu piel. Entonces las bacterias no se están protegiendo. Entonces eso me parece como un poquito como importante enviar ese mensaje, no le tengamos tanto miedo a las bacterias, porque de hecho solamente el menos del 1% de los microorganismos de toda la diversidad son patógenos para el humano. Y respecto a lo de penicillium, no sé si hayan escuchado de la penicilina, ¿cierto? Entonces, en realidad, penicillium es un hongo que nos cambió la vida también y hay que agradecerle un montón, no hay que tenerle miedo. Y dependiendo de las cepas, muchos de los penicillium están en el ambiente y probablemente estás respirando esporas de penicillium y no nos van a afectar. Dependiendo de la concentración que llegue de penicillium a tu cuerpo, de pronto algún metabolito secundario que él genere te podría generar alguna enfermedad como una diarrea, pero tampoco es como que nos vaya a matar y tiene que ser muy concentrado de penicillium. Entonces tampoco hay que tenerle miedo al moho que crece en tu naranja. Sí, no. Gracias, Caro. Qué bueno. Tenemos también una pregunta de Edgar por Zoom. Podríamos darle paso a Edgar. No, bueno, muchas gracias por el espacio, por todas las ponencias, estuvieron realmente interesantes. En realidad tengo muchas preguntas para seguir compartiendo. Voy a hacer solo una y si da más tiempo luego, pues sigo consultando algunas otras cuestiones que me parecen muy interesantes.
yo quería justo señalar como esto de las interacciones también con otros organismos, ¿no? Me interesa mucho como, cómo, digamos, en este intercambio que hay uno humano, cambia o transforma las condiciones de este organismo en los ponentes que hablaban de del micelio, ¿verdad? Cómo crean un confinamiento, digamos, para el micelio, le dan ciertas condiciones medioambientales para que pueda crecer, ¿no? Y en el caso de la última chica que expuso, no recuerdo el nombre, perdón, eh, igual como con los frijoles, con los frijoles, con las bacterias, ¿verdad? Hay una suerte de nutrición de los cortes, de las raíces, y hay una interacción que pues transforma. Pero a mí me interesa mucho cómo es, en ese proceso hay un cambio como de vuelta, ¿no? Como que cambia esa interacción de ese organismo en uno como persona. Entonces me interesaría como conocer como la experiencia que tienen ahí en medio. Y también para Natalia, quería preguntarle, porque tal vez no lo vi tan claro, si hubo esa interacción como directa con las bacterias, ¿verdad? Mencionó la kombucha, no sé si ella cultiva kombucha, o bien si fue como en cajitas, en cajas Petri, como alguna cosecha, también como qué cambió, y si no estuvo, que todo bien si no, ¿verdad? Pero qué cambiaría, digamos, del proceso de pensamiento de ella y en el trabajo especulativo si hubiera existido como ese contacto directo con el organismo. Esa es la primera pregunta que tenía, y luego si da tiempo pues hago otra, pero está muy interesante la conversación en este espacio. Pues de pronto podríamos empezar con Natalia, con tu pregunta Natalia, y después le damos otra vez espacio a Caro. Bueno, sobre lo que me preguntabas, Edgar, yo hice de forma paralela en Berlín el proceso que se hizo en Bogotá con otras pequeñas formas de vida, que fue acercarse a procesos de explorar los territorios, cultivar muestras de ese territorio en cajas Petri, cultivamos bueno, bacterias y hongos que crecieron en nuestras cajas Petri. Con eso, los grupos que estuvieron en Bogotá hicieron trabajo de Petri Art. Bueno, todo el registro de este proyecto está en la página web de Mutante, que es muy lindo, es uno de los proyectos más lindos que hemos hecho. También extrajimos ADN de las fresas para verlo, que también es una cosa súper interesante porque siempre que vemos como el proceso en el laboratorio son como aguas transparentes mezclándose, y ver el ADN es muy impresionante. Y luego sacamos muestras de suelo e hicimos la secuenciación. Para tener los datos digitales. Yo siento que eso transformó muchísimo, y sobre todo el proceso de hacerlo de forma colaborativa y de hacerlo con las comunidades y de preguntarnos con esas comunidades y localmente sentir que también nos corresponde pensarnos esas otras comprensiones de lo vivo desde acá, ¿no? Y no desde los espacios de alta tecnología donde usualmente se les entrega como ese poder, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que sí, los procesos de acercarse de acercarse al barro son muy, muy importantes, yo creo, en transformar estas ideas. Y a mí me gustaría, pues ahora desde Mutante estamos pensando en cómo llevar esto a una intervención, ¿no? A una intervención sobre el SPAD, y por ejemplo que sea una intervención ahí en el suelo donde están las bacterias y no en el laboratorio. Y muy corto, antes de pasarlo, yo solo quería comentar algo, y es que hablando del tema de la biocomputación, que Carlos también lo mencionaba, creo que es súper importante entender ese cambio, que nosotros lo hemos hablado con Carlos, con Suratómica, en todos nuestros espacios, a no sentir que lo vivo es un computador, sino todo lo contrario, a entender que esos sistemas pueden ser también entendidos como vivos, y que ese computar de los sistemas vivos es el proceso de metabolización, que al mismo tiempo, y esta ha sido una propuesta súper interesante que llegó a nosotros con la bioestética de Carlos Maldonado, que ese metabolizar es una experiencia estética, y que por eso entonces nosotros compartimos experiencia estética con esos otros organismos con los que cometabolizamos y coevolucionamos. Gracias, Nata. Te doy entonces a Caro nuevamente. Gracias, Dani. En mi caso, el estudio de estas
relaciones simbióticas entre los frijoles y las bacterias, a mí me moldeó en términos de que, como una persona solitaria que suelo ser, me abrió a la posibilidad de entablar nuevas conversaciones con personas a mis alrededores sobre estos temas y a generar también redes de colaboración con personas que no mencioné durante la charla, quizá por nervios, pero que de hecho están aquí acompañándome, un compañero del laboratorio quien me ayudó a hacer todos los cortes de las raíces para sacar esas imágenes, una amiga que me ayudó con el lavado de todas las raíces y que con ella fue que nos sorprendimos al limpiar este suelo de las raíces y ver cómo los nódulos iban apareciendo masivamente. Esas colaboraciones que también yo generé como con mi entorno, a mí me han enriquecido un montón y también es algo que tengo que agradecerle a esa simbiosis. Gracias. Para responder entonces la pregunta de Edgar, pues a mí, digamos, el proceso que yo he tenido con todo el tema de los microorganismos me ha transformado la vida de pensar ya, digamos, la vida como un gran ecosistema, un holobionte que constantemente está en una transformación, a mi parecer, digamos, conllevándose al mutualismo. Entonces, como apoyarse mutuamente, a colaborar, entonces a interconectar, a generar redes, y por eso como que en lo personal me ha llevado como a crear nuevas redes cada vez más con nuevas personas, con estos mismos intereses, con estos mismos organismos. Entonces, pues gracias a eso como que siento que también, por ejemplo, nos encontramos en un taller con Caro de hongos, con Alejandro también, pues como que conectamos fue desde ese punto de apreciar la vida, de entender cómo la vida transforma, y se transforma a sí misma a diferentes escalas. Entonces, pues nada, y ese contacto nuevamente y como apreciar y entender, y no abstraer, digamos, la vida ¿cómo decirlo? O a darla por hecho, sino más bien a cada vez interesarse más por otros organismos, a entender otros lenguajes de vida, sus traducciones, a cómo también ser intermediador, pero a la vez también cómo ser intermediado, digámoslo así. Entonces, cómo entender que estos microorganismos constantemente nos transforman y nosotros también, como un gran ecosistema de microorganismos con la microbiota, los hongos, las arqueas, pues estamos también transformando nuestro entorno. Entonces, como el universo en sí mismo está en constante transformación y dinamismo, digamos, no lineal para producirse y producir, como diversificarse más bien. Esa es mi respuesta. Pues sí, en mi caso, Edgar y todos, realmente a mí me ha transformado mucho, digamos, este tipo de lenguajes de otros organismos, desde el oficio mismo, cuando me dedicaba a remodelaciones, a trabajar con el Estado, con el distrito, en obra pura y dura, donde había concreto, bloque, ladrillo, tolete, digamos, las materialidades que solemos ver en nuestros paisajes. Y entrar a esto, lo que a mí me ha dado es como, además de conocer mucha gente, empezando por Carlos, micólogos con los que he hablado, biólogos, que es ampliar la disciplina, volverse indisciplinar, si se quiere, es como cambiar también esa visión de que el mundo está absolutamente sesgado a lo que salí y estudié, lo que trabajé, hice mi maestría y volví, y esto permite como que dentro de la búsqueda de la inteligencia uno empieza a compartir información y a vincularse también, como hablaba Carolina, con el tema de las micorrizas, que permiten el acceso del micelio, porque el mutualismo creo que también uno debe permitir el acceso a otras disciplinas, entre comillas, porque se trata de eso, ¿no? Como no es cerrarse y sesgarse a lo que uno cree que es la realidad, sino que hay múltiples naturalezas mencionadas, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Quieres apagar esto? Gracias. No sé si alguien más. A mí me parece muy esclarecedor como estos encuentros. Creo que sobre todo ahorita está como el boom del chat GPT y la inteligencia artificial y
esta noción también de que lo humano deja, su inteligencia humana deja de ser tan importante porque ChatGPT existe y es una inteligencia artificial comercial en donde de alguna manera ese excepcionalismo humano empieza a ser reemplazado por una inteligencia que es fabricada por lo humano. Entonces me parece esclarecedor precisamente porque partimos de pensar con otras inteligencias, pensar con las bacterias, habitar con el micelio, habitar el micelio, pensar con las plantas, y por eso estos lugares desde donde pensamos la tecnología y la inteligencia con la biología, con las ciencias sociales, digamos, lo que hizo Edgar me pareció bellísimo, porque nos enmarcaba desde unas discusiones que nos competen a diferentes disciplinas. Y sobre todo, como les digo, me parece esclarecedor para escenarios atiborrados de estas nociones de las distopías, de la sobrepoblación como la gran amenaza para el sostenimiento de lo humano, como la sobrepoblación de bacterias siempre fue el problema, pese a que han sido las compañeras que nos han hecho ser lo que somos. Y estas autoras que nos han mostrado cómo los hongos han cohabitado, co-creado con nosotros, como Anna Singh, hace este bellísimo trabajo sobre los hongos en el fin del mundo. Y por eso sigo pensando con ustedes y pensando, esclareciendo estas formas como estos lugares desde donde ustedes están creando indisciplinarmente, como ustedes lo mencionan, es esta dimensión de la pluriversidad, ¿no? Que también viene, como decían ustedes, y Edgar también lo proponía, ¿no? Como esas cosmovisiones desde donde ya la naturaleza moderna en su división ya no existía, ¿no? Los pueblos indígenas, los pueblos afro, incluso los pueblos campesinos nos llevaban años mostrando esto, en donde nosotros seguíamos pensando que por habitar una ciudad estábamos separados de la naturaleza y veíamos un caño que es un río y lo habíamos contaminado, pero eso no es naturaleza. Entonces, repito, me sigue pareciendo esclarecedor. Me parece que el llamado es a extendernos como micorriza y polular estos encuentros y estas formas de pensar, por ejemplo, en escenarios de posguerra como en el que estamos nosotras, de Colombia particularmente, en donde estamos pensando la vida posterior a haber habitado la muerte y en donde aún sigue habiendo muerte que duele menos. Y si la invitación es a pensar la vida con otros y pensar la vida humana en este escenario donde las posibilidades y donde podemos narrarnos y podemos ser pluriversos, creo que la invitación a extendernos como micorriza, incluso en lugares donde hay deforestación, ¿no? La Amazonía deforestada y diversos lugares desde donde la vida deja de ser vida y donde tenemos que radicalizarnos y extendernos hacia estas conversaciones que son importantes y que son bellas, así como ustedes dicen, ¿no? También lo orgánico, la estética está en lo orgánico y ya. Muchas gracias por tu comentario. Sí, creo que es uno de los puntos desde donde parte Suratómica también para preguntarse, pues, no solamente sobre la tecnología, qué es y qué materiales tiene, sino quién la hace, que también por eso la charla de Edgar entra como tan profundo en este espacio, porque se pregunta también por lo local, de dónde se hace, no solamente quién la hace y con qué fines y con qué materiales, que hoy en día, así como tú decías el ChatGPT, todas estas tecnologías, pues no todas, pero muchas de ellas son construidas con fines como globalizadores, ¿no? Que no tienen en cuenta como lo local y lo que está pasando en los espacios específicos. Y pensarlo también desde Latinoamérica lo hace muy valioso para nosotros. Y
Sí, quería, bueno, no sé si alguien tenga otro comentario, otra pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, primero, muchas gracias por tremendo espacio. Me parece increíble que se dé al lugar este tipo de conversaciones, este tipo de compartires, este tipo de saberes y preguntas sobre lo cotidiano, que también me... Uy, este eco es todo chistoso. Que también resueno con el tema de la cotidianidad. Y justamente eso es lo que me trae a este espacio. Entonces, bueno, en primera instancia agradecerles por lo que comparten, la experiencia, la curiosidad y la inspiración también, justamente porque, como mencionaba la compañera, desde las artes, cuestionarnos ese concepto de tecnología sobre lo que ha sido mecánico o de pronto la pregunta sobre lo artificial. Bueno, hay un montón de cosas allí que siento muy pertinente en estos tiempos que podamos dialogarlo y compartirlo. Y bueno, pues y sobre lo de esto del micelio me parece demasiado revolucionario el concepto donde se transgrede ese límite de la vida y la muerte, donde más allá de pronto de la materialidad que nos han enseñado o como nos hemos enseñado o como le hemos comprendido, me parece fascinante esa enseñanza, digamos, de los hongos desde ese lugar. Y me llama la atención cómo se menciona este material, digamos, de los plásticos. Alguna vez escuché que de pronto había una bacteria, un hongo, ustedes, pues, gente conocedora, aclarará esa inquietud, y es que podía comerse los plásticos o los polímeros. Entonces, ya empezando a aterrizar acá la intervención es sobre estas realidades que vemos en planeta en términos de recursos, en términos también de relaciones, en términos también de intervención, si se quiere llamar así. Problemáticas como los polímeros, los plásticos, problemáticas también como lo que pasa con el agua. Pues quisiera preguntarles cómo se han sentido ustedes dentro de todo este trabajo y, por así llamarlo, revelación de estos otros lenguajes organísmicos en correlación y en co-creación de la realidad que habitamos en planeta. ¿Cómo lo han sentido ustedes? Bien sea desde la investigación, desde sus saberes, conocimientos, experiencias, sensibilidades y pues hallazgos así como interesantes. ¿Cómo poner bueno, en parte también, como lo mencionaba Edgar, esta línea de la sostenibilidad del planeta? ¿Cómo poner al servicio estas experiencias, estas trayectorias, estos hallazgos, estos estudios, al servicio de estas problemáticas, como los plásticos, los polímeros, la contaminación en el agua, y también muy de la mano a esto que mencionaba también Carolina, sobre las relaciones ancestrales, ¿no? Porque también sabemos que todo este entendimiento viene un entramado tejido de muchos mitos, relatos, narrativas, bueno, entre otro tipo de cosas. Y bueno, preguntarles eso, cómo dentro de su experiencia se ha correlacionado ese tipo de cosas, estas problemáticas actuales que vemos también de modelos extractivistas, cómo sacan recursos de la manera en que lo hacen, bueno, etcétera, economías, políticas y demás, y todo esto pues por así decirlo, que atraviesa los cuerpos. Entonces, eso, preguntar cómo ha sido cómo sienten este llamado también planetario, por así decirlo, de estas problemáticas concretas con todos estos avances y todas estas formas de comprender la realidad, la vida, la belleza que habitamos y que co-creamos constantemente. Y belleza, nótese que no solamente desde lo agradable de la estética, sino también pues de lo que pueda trascender ese mensaje. Y en serio, muchas gracias por este espacio, severísimo. Muchas gracias. Ya le voy a dar el paso a Edgar. Quería contarte desde mi punto de vista, que es el arte. Yo soy artista
Llevo un tiempo investigando el carbono como elemento químico que para mí es uno de los más interesantes. Y el carbono desde el arte está en el grafito y es el mismo, es un alótropo más o menos del carbono que compone nuestra vida, pues, en nuestro ADN, las moléculas compuestas. Caro, por favor, si digo alguna cosa que no es, dime. Y estaba leyendo sobre los polímeros, porque también son cadenas de carbono. Y yo creo que lo que hay que preguntarse ahí es, más allá del material, la mano que usa la tecnología y la razón de usar la tecnología, porque los polímeros, los plásticos que están realmente inundando y acabando con el planeta, son un milagro del carbono, o sea, igual es otra cosa maravillosa que hizo el mismo elemento que hace la vida. Y creo que ahí va también una pregunta como una indagación interesante por en qué mano está la materia, en qué mano está la tecnología. Y ahora sí le abro la palabra a Edgar, ya para ir cerrando. No, qué pregunta más interesante. Yo creo que toca un tema vital y que pues congrega aquí, ¿no? También, y voy a intentar como articular una posible respuesta. Bueno, lo que mencionaba, ¿no? Que este campo de los biomateriales, si bien han hecho avances importantísimos y han descubierto pues soluciones, digamos, a problemas como que tenemos muy apremiantes, lo entendemos como un campo en disputa, ¿no? Y ya casi voy a ampliar un poquito más eso. Quería dar una referencia, un insumo de otro autor que se llama Landon Winner. Landon Winner es muy interesante porque él trabaja el tema de las tecnologías, ¿no? Y como las narrativas asociadas a las narrativas. Entonces, cuando se inventó la locomotora, ¿verdad? Como la tecnología moderna por excelencia, es como, claro, esto va a permitir conectar territorios y hacer como un mayor acceso a la democratización, ¿verdad? Lo mismo sucedió cuando se inventó el telégrafo, ¿no? Ahora sí vamos a estar mejor comunicados, lo mismo cuando pasó como el teléfono, y él sigue como todo este hilo, digamos, conductor de cómo las tecnologías siempre se prometen como algo que cambia o propicia una mejora, ¿no? En el mundo que tenemos. Eso es interesante, porque es un borde que se desplaza continuamente. Él lo ve más en esos términos, digamos, políticos, ¿verdad? Hasta llegar pues al Internet y digamos como la promesa que fue como, o es el Internet como en su momento también, ¿verdad? Que va a permitir una democratización de la información, un acceso libre, mucho de eso está ahí, por supuesto, pero el Internet ha servido para otro montononón de cosas, ¿verdad? Desde fake news, bueno, lo que sea, ahí uno puede seguir haciendo como una lista grande, eso no importa tanto. La cuestión con los biomateriales, entonces, es que si bien están introduciendo nuevas lógicas de relacionarnos con el mundo y es algo súper interesante, y yo encuentro algo muy valioso en ese intercambio tú a tú, digamos, con estos organismos, yo creo que hay un potencial de cambiar algo. Ya casi vuelvo a eso para intentar hilvanar como estas dos ideas que tengo como a la par. Pero es tan potente, digamos, como esta lógica industrial que a la hora de escalarlo todo, ¿verdad? Empiezan a surgir pues nuevos problemas, ¿verdad? Las botellas en su momento fueron la solución para tener acceso a alimentos, a agua de una manera mucho más sencilla, ahora todo el mundo fascinado y ahora estamos inundados de plásticos por todo lado, ¿no? Como el efecto inesperado que tuvo como eso. A la hora de escalar como las cosas a este nivel, yo siento que siempre surgen otros efectos que no pudimos como anticipar, ¿no? Como que nuestra inteligencia humana simplemente no llega como a esas escalas ecosistémicas. Entonces es como muy interesante como ir mapeando eso, ¿verdad? Por eso siento como que se mueve en ese umbral donde hay soluciones como latentes al mismo tiempo que pueden interrumpirse. Y ahora sí, como volviendo al anterior, en cruce con estas otras inteligencias, y con el tema que salió de ChatGPT, que está como muy sonando, yo creo que hay que tener en cuenta que ChatGPT es una inteligencia humana aumentada o exponenciada, ¿no? Es como una locura el acceso a información como que le logra dar esas tecnologías actualmente, pero de nuevo, como qué tipo de tecnología es esa y cómo asociarnos a otras inteligencias
pueden abrirnos espacio como donde antes no se está viendo, ¿verdad? Como que estamos profundizando mucho como en una sola línea, estamos ahondando ahí, pero nos estamos perdiendo como un montón de la complejidad que no pasa como en esta dirección, sino como en este otro plano. Y yo creo que esos intercambios son importantísimos y agradezco mucho todas las respuestas de los y las compañeras expositores, porque me revela mucho eso, ¿no? Como que para mí es muy revelador cómo este intercambio directo con organismos nos genera como esa cuestión de la colaboración, ¿no? Escuché que hablaron por ahí, entender cómo estas relaciones, la vida como un holobionte, decía el compañero, estas conversaciones que permitió abrir, ¿no? Como reconocer esos esfuerzos compartidos, esas conexiones, es increíble como lo que abre eso, y yo creo que eso es lo que va como en esa otra línea, ¿no? Hay una micóloga muy interesante, a propósito que estamos hablando de micología, que se llama Susan Simard. Tal vez las compañeras y los compañeros la han escuchado, pero el caso de ella es muy interesante porque en un momento donde la biología tiene como esta narrativa de la competencia del más fuerte, ¿no? De la adaptación, tal. Pues ella llega a revelar cómo los organismos colaboran entre sí y eso produjo como un cortocircuito en estas narrativas más predominantes propias de una cultura muy patriarcal también, ¿no? Donde primaba como la competencia. Entonces, ella narra como, tiene unos videos muy bonitos donde ella narra como qué le ocasionó como eso en la vida de ella, como las indagaciones que iba haciendo y que hoy están como muy aceptadas, muy difundidas y es muy interesante. A mí me gustan mucho como esos cortocircuitos que generan estos encuentros entre biologías y el mundo humano, ¿no? Porque siempre nos encontramos algo diferente como en medio de eso. Pero bueno, no me extiendo más, no bien mis disculpas por ampliarme un poco, pero me parece un tema como fascinante y ojalá pues podamos seguir conversando un ratito más. Gracias. Sí, quería comentar sobre ese comentario y pregunta que hiciste y es que algo muy lindo que nos pasó en Suratómica, después de acercarnos a estos temas de la experiencia estética, de cometabolizar con otros organismos y demás, fue que cuando estábamos haciendo el grupo Formas Extrañas de Vida, empezó el estallido social en Colombia. Mientras nos estábamos preguntando por esas formas extrañas de vida que podríamos crear, por cuál es la responsabilidad de como artistas y científicos crear estas otras formas de vida y demás, pues pasó esto en las calles de Colombia que fue muy impresionante y que fue a mi modo de ver una expresión de la vida. Y en ese contexto empezamos a hablar de otras políticas de lo vivo y a preguntarnos básicamente cómo se viven esas otras comprensiones de lo vivo, ¿no? Cómo se experiencia esto de lo que estamos hablando. Y para mí eso fue súper transformador, como lo estaban hablando también antes los otros expositores, y es que uno empieza a preguntar, a preguntarse y a cuestionar eso, si realmente nosotros los humanos estamos viviendo como organismos vivos, y en la vida cotidiana eso, ¿qué significa? O sea, cuáles de mis formas de vida están en verdad negando lo vivo y cómo lo puedo transformar, ¿no? Cómo puedo acercarme más a estas formas de colaboración, a alejarme de todas las estructuras, por ejemplo, de control sobre las que vivimos, de estas invenciones capitalistas, de tener unos logros, de unas ideas de éxito y un montón de cosas que niegan la vida y que al final terminan haciendo que uno en lo cotidiano como que pierda su propia condición de organismo vivo. Entonces yo creo que sí es algo que se puede llevar mucho a la experiencia propia de la vida y para mí ha sido súper importante e incluso, no sé, empezar a pensar cómo a coger la vida de una forma más espontánea, menos planeada, a evadir un montón de burocracia, que es como toda esa estructura que está ahí afuera para el control. Bueno, en general, como muchas otras formas y creo que un punto inicial es preguntarse eso, como cuáles de mis formas de vida están negando mi condición de ser vivo y cómo empezar a coger esas otras posibilidades. Bueno, a mí me gustaría hacer una intervención muy cortica porque partiría del hecho que yo personalmente no, digamos que romantizo absolutamente el tema de la naturaleza, en el sentido que
cuando uno, por ejemplo, habla de temas sobre los temas materiales, y uno va a campo y trabaja en Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, y recuerdo que hicimos con el nuevo POT, el plan Terrazas, 1250 viviendas, donde tenemos que ampliar los segundos pisos de gente con con muchas necesidades, digamos. Dentro de lo que menciona Natalia, de cuando se construían esos segundos pisos, los hacíamos de una manera brutal también. ¿Cuál era el objetivo de esos segundos pisos? Generar reforzamientos estructurales ante sismos, ¿no? Ahorita tuvimos un sismo y es un tema premiante porque también es entender la naturaleza. En ese sentido no es absolutamente romántica, creo que como seres humanos y con estos procesos de simbióticos, semióticos con otras especies, lograremos empezar a entender estas realidades no románticas de la naturaleza para vivir en el mundo y ser parte de lo vivo y no negarnos a ello. Entonces, cuando construíamos estas segundas viviendas con los mismos materiales que son los que van a matar a la gente si se cae la vivienda, yo siempre he pensado que estamos rompiendo con estos entendimientos sobre lo que es vivir en este planeta. Muchas gracias. Pues con ese comentario ya cerramos, ya nos pasamos un poco del tiempo. Muchas gracias a Maloca por prestarnos el espacio, por compartir con nosotros, por organizar con nosotros. Siempre es muy, muy bello volver al origen también de Esfera Atómica. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron acá hoy, a los comentarios, a las presentaciones y gracias a ustedes. Un placer. Qué riqueza, qué reflexiones tan poderosas, qué contentura con la que nos vamos. Muchísimas gracias por este espacio de ustedes y por favor cuenten con nosotros, aquí estamos siempre atentos a recibirlos. Muchas gracias.